Pregunta oral sobre la Ley 20-2022 de 19 de octubre del Grupo Parlamentario Mixto será formulada por don José Luis Álvarez Castellanos Rubio. Ruego silencio. Consejero, señor Marín, ¿cuáles son las razones por las que todavía existen en nuestra región diversos centros educativos, nombraré algunos, el IES Ibáñez Martín de Lorca, el Diego Tortosa de Cieza, el Ruiz de Alda de San Javier, el Juan de la Cierva de Totana, el Ingeniero de la Cierva de Patiño, o colegios, ¿no?, como José Antonio de Fuente Álamo, Nicolás de las Peñas en Murcia, Juan de la Cierva en Casillas o el José María Lapuerta en Cartagena, que mantienen, como es evidente, denominaciones de personajes vinculados al franquismo y al golpe de Estado del 36, siendo esto contrario a la Ley de Memoria Democrática. Señoría, agradezco su pregunta, pues me brinda la oportunidad de clarificar la posición de esta consejería, que está basada firmemente en el rigor histórico, en el respeto al ordenamiento jurídico y, sobre todo, en la escucha a los centros educativos y a los acuerdos de las corporaciones locales de nuestra región. Muchas gracias. Me centraré, por falta de tiempo, solamente en uno de los personajes, José Ibáñez Martín, ministro de Educación en la época franquista, concretamente entre el 39 y el 51. Un ministro que desempeñó un papel ejecutor, también político, fundamental en la depuración y en la represión del magisterio republicano. Heredó los mecanismos represivos diseñados en la Guerra Civil y se encargó de sistematizar, coordinar, firmar de manera masiva los expedientes de castigo contra miles y miles de docentes. Bajo su mandato, el magisterio sufrió una de las purgas ideológicas y profesionales más severas de la historia de España. No solamente gestionó la burocracia de estos expedientes, sino que defendió activamente, además en un plano discursivo, precisamente estas acciones. Le daré un par de ejemplos. Dijo en un discurso oficial en el año 43 que tuvo que diseccionar zonas excepcionales de su masa vital, se refiere a España. Hubo que diseccionarla, no tuvo más remedio. Al magisterio afectó quizá con inusitada fuerza esta tarea de purificación, como si fuera algo venido del cielo que no tuvo más remedio que hacer. Dijo también en el año 40, en la apertura del curso universitario en Valladolid, que era vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros corrompidos, cegar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos, refiriéndose al magisterio. ¿Usted cree que esto es suficiente bagaje histórico para que, conmemorar estas acciones con el nombre de un instituto en Lorca? Los expedientes de depuración que se producían precisamente con una declaración obligatoria de cuál era su actividad política e ideológica, que además eran después cruzados por informes preceptivos de la Guardia Civil, del cura párroco, del alcalde del pueblo, etcétera, 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 ¿no? Y que conllevaban además sanciones como la separación definitiva del servicio, dejando en la indigencia a miles de maestros de este país. Traslados forzosos, suspensiones de empleo y sueldo, inhabilitaciones para cargos directivos, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino que muchos de estos expedientes se tramitaban paralelamente con un expediente penal que acabó en fusilamientos. En el caso de Murcia, 11 maestros fusilados. 11. Bien, no le digo más cosas por falta de tiempo. Ahora voy al ámbito jurídico. Le he recordado un poco el ámbito histórico que usted se ha referido. Y el ámbito jurídico dice, la Ley de Memoria Democrática, en su artículo 35.3, que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán, voy a repetir el verbo para que se entienda bien, no dice podrán adoptar, dice adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos. Se refiere a los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, porque el párrafo anterior, el 35.2, dice que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas a los topónimos en el callejero o en las denominaciones de centros públicos. Por tanto,
respondiendo a sus dos ámbitos a los que usted hace caso, el ámbito jurídico y el ámbito histórico, creo que está más que justificado que ustedes actúen y cumplan la ley y retiren el nombre de Ibáñez Martín y del resto de... Señor Álvarez Castellanos, yo soy profesor de Historia, conozco la historia de mi país y he trabajado y trabajaré muchos años para enseñársela a mis alumnos, a pesar de que vengan currículos ideologizados, como los que transmite la izquierda e implanta, para presentar una imagen desvirtuada de la historia de España. A pesar de eso, lo seguiré. Pero, señoría, no interrumpan, por favor. Pero respecto a la premisa de la que parte su iniciativa, creo que debemos discernir con absoluta precisión entre la aplicación de la norma y la descalificación genérica de figuras ilustres que forman parte indiscutible del patrimonio científico y social de la región de Murcia. Por ejemplo, uno de los nombres que usted incluía en su pregunta era el de Juan de la Cierva. ¿Se está planteando verdaderamente a este Gobierno la retirada del nombre de Juan de la Cierva? Porque Juan de la Cierva fue un murciano ilustre, un científico e ingeniero de prestigio internacional cuyo legado en la historia de la aviación universal es motivo de orgullo legítimo para esta tierra. Confundir la memoria histórica con la enmienda a la totalidad de nuestra historia científica y civil no es hacer justicia, es desoír también la realidad de nuestros municipios. Y a este respecto conviene recordar cuál es el procedimiento competencial y la realidad de los hechos al respecto en la región de Murcia. Primero, en cuanto a la competencia e institucionalidad local, porque los ayuntamientos de la región trabajan con rigurosidad a través de sus respectivas comisiones de memoria histórica. En cumplimiento de la legislación vigente, estas comisiones locales han analizado caso por caso y han procedido a la modificación de no pocas denominaciones en aquellos callejeros y espacios públicos donde legalmente correspondía. También es importante subrayar el consenso político e institucional. Es fundamental destacar lo ocurrido, por ejemplo, en el municipio de Murcia. Existe una comisión específica creada para este fin, que además está integrada por representantes de todos los grupos políticos y que desestimó de forma explícita y unánime la retirada del nombre del ingeniero Juan de la Cierva de los espacios públicos. Pretender que la Consejería de Educación enmiende de forma unilateral el criterio y el consenso alcanzado democráticamente por las fuerzas políticas locales carece, en mi opinión, de fundamento institucional. Y, en tercer lugar, debemos ser respetuosos con la iniciativa que llevan a cabo los centros. Esa es la postura que ha mantenido la Consejería. Y pongo como ejemplo el caso del antiguo Instituto Almirante Bastarreche, en Cartagena, cuya denominación fue sustituida con absoluta normalidad por la de Instituto Santa Lucía, atendiendo a la solicitud y al sentir de su propia comunidad educativa. Quiero concluir, señor Álvarez Castellanos, invitándole, recomendándole que miren al futuro, como estamos haciendo desde el Gobierno regional, un Gobierno que trabaja sin descanso para conseguir lo que verdaderamente importa a los murcianos, y es que sus hijos puedan disfrutar de una educación de mayor calidad. Muchas gracias.